sostiene amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición.
por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí.
que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno, digno. Gracias sublimes. Perfecto es su amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Por lo que hiciste en mí. Por lo que hiciste en mí. Bueno, les damos la bienvenida en esta mañana y vamos a ubicarnos en nuestros lugares. El tema de hoy es un tema que es bien interesante y pues vamos a estar estudiando un pasaje de la Biblia que es muy famoso, pero que nos enseña muchas cosas buenas y tiene que ver con el camino de la fe. La fe tiene sus etapas, ¿cuántos lo creen? ¿Verdad? Y cada uno de nosotros tiene unos niveles de fe. Y en la medida en que tengamos mayores niveles de fe, pues indudablemente vamos a poder tener mayores logros en nuestra vida espiritual. Así pues que la recomendación es que estemos firmes en la fe a pesar de las circunstancias. A veces nosotros estamos creyendo por algo, creyéndole a Dios en algo, pero vemos que las circunstancias son totalmente adversas. Y pensamos, ¿qué es lo que sucede con mi oración? ¿Será que el Señor no me la está contestando? ¿Qué es lo que sucede con los planes de Dios? ¿Qué es lo que pasa con mi vida de fe? Pero dice la palabra de Dios en Eclesiastés 3:11 que Dios hace todo bien y a tiempo. Así que todo lo que hace Dios lo hace bien y lo hace a tiempo. Pero la gente nunca puede entender completamente lo que está haciendo. Entonces es bien interesante que nosotros entendamos esto, porque dice en la palabra de Dios que unos son los planes nuestros y otros son los planes de Dios. Y Él ha dicho claramente que así como están de lejos el oriente del occidente y la tierra de los cielos, así está de diferente los caminos de Dios con los caminos del hombre. Y por lo tanto, nosotros tenemos que perseverar en la fe, estar firmes en la fe siempre, a pesar de las circunstancias que se presenten día a día. Y el tema es cómo hacemos para permanecer en la fe cuando las circunstancias son adversas, cuando vemos que realmente no hay camino, que no hay salida. Y podemos entender que hay diferentes etapas de la fe. Vamos a leer el libro de Romanos capítulo 4, versículo 17, y dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas naciones. ¿A quién se refiere? ¿A quién? A Abraham, correcto. Dice, y lo es delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas naciones conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y su fe no se debilitó al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara.
Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció por la fe, dando gloria a Dios. Amén. Esta es la famosa historia de Abraham y de Sara, que recibió la promesa de que iban a tener un hijo. Y él estuvo esperando en la sala de espera de Dios, ¿verdad? ¿Y alguna vez le ha tocado esperar en la sala de espera de Dios? Muchas veces hemos tenido que estar en la sala de espera de Dios, ¿no es cierto? Y a veces en ese momento se quebranta nuestra fe. A veces ahí empezamos a buscar soluciones humanas, ¿no?, a los milagros divinos que estamos esperando. Y ahí es cuando cometemos errores. Y ahí fue cuando Abraham y Sara complicaron la historia de su descendencia, porque por una idea brillante de Sara, ¿verdad?, se generó un problema que todavía persiste en el mundo y es uno de los conflictos más antiguos, quizás el más antiguo de toda la humanidad. Porque finalmente Sara y Abraham quisieron ayudarle a Dios. Y en esa sala de espera como que dijeron, no, pero es que seamos creativos, ¿no? Pensemos en alguna forma, porque pues Dios no puede hacerlo todo solo. Necesitamos darle una manito. Y fue cuando Sara tuvo la brillante idea de hacer uso de sus propiedades, y una de sus propiedades era Agar, la famosa sierva, la esclava egipcia, y le dijo a Abraham, allégate a mi esclava, finalmente ella es de mi propiedad. Quizás con ella puedas tener descendencia. Y cuando el bebé nazca, yo lo voy a recibir en mi regazo y va a ser como si fuese mi hijo. Y así sucedió. A Abraham le pareció una idea brillante. Dijo, no, es que definitivamente eres mi ayuda idónea, ¿no? ¿Y por qué no se te había ocurrido antes, más bien? Así pues que vino Ismael, ¿verdad? Pero cuando ella estaba embarazada, empezó a mirar con desprecio a su patrona, a su dueña. Y bueno, ahí vinieron los conflictos. Desde ahí empezó toda la problemática y vamos a ver todo el desenlace final, ¿no es cierto? Una de las cosas más difíciles en la vida es estar sentado en la sala de espera de Dios. Es lo más complicado, es lo más difícil porque ahí estamos tentados, tenemos tiempo suficiente para poner a volar nuestra imaginación. Es tiempo en donde el diablo puede atacarnos con ideas brillantes, entre comillas. Y cuando nosotros esperamos en Dios, es cuando hay algo que está más allá de nuestro control, ¿no es cierto? Esperar en Dios es esperar que el Señor obre en una circunstancia que está fuera de nuestro alcance, fuera de nuestro dominio, fuera de nuestro control. No lo podemos apresurar, no lo podemos acelerar. Es una respuesta a oración normalmente. Es un milagro que nosotros estamos esperando. Es un cambio de una situación que está totalmente fuera del alcance de nuestras posibilidades y lo único que tenemos que hacer es esperar y confiar en Dios. Eclesiastés 3:11 dice, Dios hace todas las cosas exactamente bien y a tiempo, pero la gente nunca puede entender completamente lo que Él está haciendo. A veces pensamos que Dios no está haciendo nada, que nos está haciendo esperar, nos está haciendo perder tiempo. Pero realmente Él está obrando en ese momento. Él está trabajando. Y lo hemos visto. Y cuando nosotros perseveramos en la fe y sacamos esa fuerza para poder seguir creyendo, pues finalmente vamos a ver la gloria de Dios. Amén. ¿Cuántos han tenido esa experiencia? No siempre sabemos lo que Dios está haciendo. Y no sabemos cuándo lo vaya a hacer. Pasamos mucho tiempo de nuestra vida esperando en Dios. Y esta es la vida del cristiano. Nosotros tenemos que aprender que la fe y todos los asuntos espirituales tienen un proceso.
Es el proceso de la ley de la siembra y la cosecha. Amén. Sembramos hoy, pero queremos que el resultado sea de inmediato, que ya nazca la florecita, que nazca el arbolito y que empiece a dar fruto de una vez. Y resulta que todo en el mundo espiritual es un proceso. La ley de la siembra y la cosecha implica que nosotros tenemos que sembrar nuestra semilla de fe en un terreno abonado, preparado, limpio. Tenemos que protegerlo de inundaciones, tenemos que protegerlo de plagas, tenemos que protegerlo de la tempestad. Y de alguna manera, en un tiempo, eso va a empezar a germinar. Y cuando empieza a germinar, solamente vemos una hojita pequeñita ahí saliendo, ¿verdad? Y pensamos que todavía eso no es lo que nosotros estamos esperando, porque estamos esperando un árbol robusto, grande, que dé mucho fruto, que tenga muchas ramas, que sea muy frondoso, en donde los árboles, los pájaros puedan hacer sus nidos y puedan vivir allí, que puedan darle sombra a todo el que se le arrime, en fin. Queremos que todo sea instantáneo, estamos acostumbrados a que todo es rápido, de inmediato, ¿no es cierto? El café instantáneo, ¿no? La comida rápida, todo es rápido en nuestro medio. Y Abraham fue uno de los hombres que tuvo que esperar. Y Dios le prometió que iba a tener un hijo y que haría una gran nación, que más tarde fue la nación de Israel. Pero Abraham tuvo que esperar ¿por cuánto tiempo? ¿Cuántos? 100 años, imagínense. ¿Cuánto tiempo ha tenido ustedes que esperar a veces a Dios? Bueno, la fe de Abraham es una fe que nosotros tenemos que no imitar. Yo no quiero esperar 100 años. Pero tenemos que aprender de él, ¿no? Tenemos que aprender que la fe tiene que ser aún una fe contra la esperanza que cualquier persona pueda tener. ¿Qué hacemos mientras esperamos en Dios? Bueno, vemos que normalmente la fe tiene varias etapas, ¿no? Tiene varias fases, tiene varias instancias. Y lo primero que viene es un sueño, ¿no? Una idea, una promesa. Viene un proyecto, ¿verdad? Quizás inspirado por Dios, quizás es un proyecto que el Señor nos lo dio en oración y nos dio una promesa, así como se la dio a Abraham y le dijo: haré de ti una nación grande y te bendeciré y serás bendición. Y él estaba esperando cuándo va a ser una nación grande, si es que no tengo hijos, ¿no? Al contrario, él le estaba diciendo al Señor: Señor, voy a tener que heredar a mi criado. Pero el Señor sabía el anhelo que tenía Abraham y el Señor le prometió que sería el padre de una gran nación. Y cuando él recibe ese sueño, lo acepta y toma la decisión de que sí, Señor, yo voy a hacer lo que el Señor dice que voy a hacer, ¿verdad? Y acepta el sueño de Dios, y esa es la segunda etapa de la fe. Primero tenemos un sueño, ¿no es cierto? Después del sueño le ponemos paticas al sueño y es que tomamos la decisión para desarrollar ese plan, ese proyecto, ese programa, etcétera. Pero empiezan las dificultades, ¿no? Empiezan las dilaciones, ¿no? Empiezan los tiempos de espera. Empezamos a ver que la cosa no funciona todavía, ¿no es cierto? Pero tenemos que recordar que todo funciona con la ley de la siembra y la cosecha. Tenemos que estar orando y esperando y perseverando en ese sueño, en esa promesa que el Señor nos dio, y poco a poco se irá dando. Y hay un tiempo de espera que uno dice: ¿cuánto tiempo será? ¿Verdad? Y a veces en ese tiempo de espera desesperamos y es cuando cometemos errores. Así que la recomendación es permanecer en la fe. Después de la etapa de la dilación, entonces viene el tiempo de la dificultad, que las cosas no se dan así ¡plin!, milagrosamente, ¿verdad? Sino que vienen situaciones difíciles que tenemos que manejar y que tenemos que solventar y que tenemos que trabajar y que tenemos que esforzarnos y tenemos que perseverar en la fe, pero de pronto ¡plin!, aparece el milagro, ¿verdad? Y gloria a Dios por ese milagro. Pero después de que aparece el milagro, que ya vemos que sí se da, nos encontramos en un camino sin salida. Resulta que no, se complicaron las cosas después y ya no salió, ¿verdad? Y entonces decimos: ¿ahora qué hay que hacer? ¿Verdad? Y muchas veces tiramos la toalla en esa época, en esa etapa, cuando estamos en ese callejón sin salida.
hasta que finalmente, si perseveramos en la fe, vemos la salvación, vemos la liberación, vemos la gloria de Dios. Amén. Y vamos a estar mirando esas etapas de la fe aquí en la vida de Abraham. Primero que todo, a la edad de 75 años, él recibe un sueño y recibe una palabra de parte de Dios que le dice: haré de ti una nación grande. Y entonces Abraham tenía 75 años y recibe esa promesa de parte de Dios. Y le había dicho: vete de tu tierra y de tu parentela, ¿verdad?, a la casa de tu padre, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición, y bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¡Qué tremenda promesa! Tremenda promesa, ¿no? Y note que el Señor le dice: vete de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te diré. Ni siquiera le dice: deje tu tierra y váyase para Tibasosa, ¿no? O váyase para Somondoco, ¿no? Le dice: al lugar que yo te diré. Y él arranca y obedece al Señor, ¿no es cierto?, sin saber a dónde iba, solamente confiando en que el Señor le marcaría el destino a donde debería ir. Y como consecuencia de eso y como consecuencia de su obediencia, dice: y haré de ti una nación grande. Una nación es un pueblo, es mucha gente, una descendencia enorme de una sola persona, ¿verdad? Entonces esa sueña que le da el Señor, indudablemente se va a ir desarrollando en las diversas etapas de la fe. Dios siempre nos llama a través de esas fases que, después de que nos familiarizamos con ellas, son predecibles. Y vamos a estar mirándolas cada uno para que entendamos cómo Dios trabaja en nuestra vida y podamos perseverar en la fe. Entonces, primero que todo, Dios nos da un sueño, nos da una idea, una ambición, una meta, un proyecto, y a la edad de 75 años se lo dio a Abraham y le dijo: voy a hacer de ti una nación grande. Pero esto fue solamente el principio. ¿Cómo hacer una nación grande a partir de una persona? Yo me ponía a pensar y dice: ¿cómo así una sola persona puede hacer una nación? Y lo veía como absurdo, ¿no es cierto? Porque pues una persona no es una nación. O sea, por más de que tenga hijos, uno dice: no, esa proyección no se puede dar. Así que me tuve el trabajo de hacer la proyección de hijos que pudiéramos tener, dependiendo de los hijos que pudiera tener cada uno, ¿no es cierto? Y entonces vemos, aquí dice un cuadrito, ustedes lo pueden ver ahí en la pantalla, si ese matrimonio tiene solamente un hijo, ¿verdad?, y sus descendientes tienen de un solo hijo, prácticamente vienen desapareciendo, ¿no es cierto?, en la tercera o cuarta generación, porque ya no hay más, se reduce, se extingue, porque está una persona, ¿no es cierto?, tiene su esposa, tienen un hijo, ya son 3, pasa una generación, entonces el hijo puede ser que tenga otro hijo, entonces ya son 4, ¿verdad? Después, ¿qué sucede con ese hijo? Ya la primera generación muere y los otros 2 puede que tengan otro hijo, son otros 4, quizás uno no tenga y sean solamente 3 y después ya es solamente 1 y puede que siga de a 1 y se extingue. Y es lo que está pasando con las familias en la tierra. Eso es lo que está pasando con la población mundial. La población mundial educada, ¿no?, civilizada, está teniendo solamente un hijo y está extinguiendo la raza humana. Si se tienen 2 hijos, pues es posible perseverar un poquito más, ¿no es cierto? Y puede ser que se dé un crecimiento y al cabo de 15 generaciones pueda haber un pueblo de 25,000 personas, ¿verdad? De acuerdo con esa proyección. De tal manera que están papá y mamá más 2 hijos, ¿no es cierto? Son 4. Después esos 2 hijos y papá y mamá puede que tengan otros 2 hijos, serían 8, y de ahí serían 16, después serían 30, 56, 102, en fin, y pudiera ser que crecieran, ¿no es cierto? Si tiene 4 hijos, la cosa ya es mucho más representativa. Pero si tiene 10 hijos, como fuimos nosotros, por ejemplo, que fuimos 10 hijos, pues hombre, la productividad es enorme.
De tal manera que no era loco lo que Dios le estaba diciendo a Moisés, ¿no es cierto? Entonces él recibió el mensaje y ese mensaje primero, él tuvo que creérselo. Y yo creo que él debió hacer las cuentas y decir, sí es posible, si yo tengo un hijo y mi hijo tiene tantos hijos más y si ellos tienen tantos, entonces en tiempo voy a tener un pueblo, una nación. Pero la decisión es cuando nosotros decidimos, tomamos la determinación de creerle al sueño, de creer a esa enseñanza, a ese llamado, a esa promesa que el Señor nos da. Y una decisión cambia completamente un sueño, porque es el camino para poderlo hacer realidad. Puede ser que tengamos el sueño, pero nunca tomamos la decisión de que se haga realidad, de aceptarlo. Entonces ahí no tiene realmente mucho valor el sueño, ¿verdad? Yo he escuchado muchas historias de personas que decían, no, yo tenía el plan de mi vida que iba a ser pero nunca lo realicé, ¿verdad? Ese es un plan que no funcionó, o sea, se perdió. Pero indudablemente todos los sueños en Dios implican también un riesgo. Y todos los sueños, todos los planes, todos los proyectos implican un riesgo. Tiene una parte en la que debemos dar un paso de fe, ¿no? Y ese paso de fe es importante darlo, ¿no es cierto? Y cuando damos ese paso de fe, pues estamos un poco en incertidumbre, esperando el milagro, ¿no? Que la persona renunció porque no le gustó ese trabajo donde estaba, no estaba cómodo, pero tenía el temor de quedarse sin empleo, pero sin embargo dijo, no, yo voy a aplicar y voy a conseguir un empleo mejor que en muy breve tiempo, pero llega un momento en que está en incertidumbre y dice, me quedé sin empleo, ¿ahora qué hago? ¿Verdad? Pero finalmente viene y sale el empleo. De tal manera que Abraham tuvo que dejar su tierra e ir al sitio que no sabía cuál era, un sitio que él nunca había conocido, nunca había oído de él, seguramente nunca había estado allí, y tomó el riesgo de creerle a Dios. Cuando Dios nos da un sueño, nos dice, deja tu tierra y tu parentela y ve al lugar que yo te diré, llegamos a un punto en que tenemos que decidir y decirle, Señor, ok, yo voy a obedecer, yo voy a tomar ese sueño para mi vida. Y cuando tomamos esa decisión, que fue la invitación que el Señor le hizo a Abraham de tomar ese sueño a los 75 años, él partió y dejó a su familia y buscó la realización de ese sueño del Señor. Pero después viene la demora, y es cuando le tocó esperarse ahí en la sala de espera, ¿no es cierto? Que hay muchos que han sido pacientes de médicos, ¿no es cierto?, que son muy ocupados y que a veces toca esperar 5 minutos, pero normalmente toca esperar 1 hora y media y tal, ¿verdad? Y a veces nos desesperamos un poquito porque se pasa el tiempo. Pero tenemos que saber que un sueño no se realiza inmediatamente. Y cuando Dios nos da una idea, lo que quiere hacer con nuestra vida es indudablemente un plan que Dios tiene, pero implica también un proceso de fe en nuestra vida. Siempre el Señor está buscando que crezcamos en todas las etapas de nuestra fe. Y ese tiempo de espera es justamente un tiempo en el que el Señor quiere que nosotros pongamos nuestra confianza en Él. El Señor quiere levantarnos y quiere ayudarnos y quiere que salgamos y quiere que cumplamos ese sueño, pero es necesario que nosotros podamos esperar y descansar en Él, sabiendo que estamos en el camino correcto, que estamos esperando el tiempo del Señor, que estamos esperando que el Señor obre, ¿no es cierto? Aquí cuando Abraham tenía 86 años, todavía Sara no había tenido ningún bebé. Y ya habían pasado 10, 11 años prácticamente. ¿Y qué pasó en esos 11 años? Nada. Bueno, yo creo que lo intentaron mucho, ¿no? Pero ellos estaban simplemente esperando en Dios. Y muchas veces en ese tiempo está uno tentado a dudar
tentado a desesperar, tentado a tomar desviaciones, como lo hizo él lamentablemente, ¿no es cierto? Porque a los 86 años es cuando Sara toma la decisión de entregarle a su sierva. Y estas son las soluciones humanas. Las soluciones humanas siempre son realmente poco sabias. Veamos que, por ejemplo, Adán y Eva también, cuando cayeron en pecado, ellos tomaron una decisión. Se escondieron de Dios. Ese fue el plan de ellos para superar la situación crítica que estaban viviendo. Esconderse de Dios detrás de unos árboles que Dios había creado. Y además se pusieron unos delantales de hojas de higuera. ¿Cuánto tiempo les duraría esa solución? Y así son las soluciones que nosotros le damos a los problemas. Y ahí fue donde surgió la idea genial de Sara, ¿no es cierto? Pero el Señor tenía un plan diferente. Pero después vienen las dificultades. Viene esa etapa de la dificultad en donde no solamente hay que esperar, sino que además tenemos que afrontar ciertos problemas. Y la situación que estuvo viviendo Sara y Agar fue muy complicada, fue muy problemática, porque indudablemente ella ya se sintió la señora de Abraham y despreciaba a Sara, y bueno, hubo todos los conflictos que ustedes conocen, a tal punto que casi Agar sacrifica a su propio hijo. Recuerdan ustedes que lo dejó, se fue de la casa y lo dejó debajo de un árbol como a unos 200 metros esperando que el niño muriera. O sea, los problemas vienen cuando nosotros no hacemos las cosas bien. Pero finalmente cuando él tiene 99 años y su mujer 89, ellos piensan, esto es misión imposible realmente, ¿verdad? Y se desaniman. Esa dificultad se va hasta los 99 años. Y él decía, ¿cómo un hombre de 99 años va a tener un hijo? A mi edad, ¿cómo voy a tenerlo? Y Abraham ya tenía 99 años, pero el Señor le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y él decía, oye, caray, otra vez el Señor me habló. ¿Y qué tengo que hacer? Ir siempre delante de Dios y tratar de ser perfecto, ¿no? Y es cuando sucede el milagro. Eventualmente, Dios realiza el sueño a la edad de 100 años de Abraham. Su mujer tenía 90. Y tienen un niño milagro que se llama Isaac, que significa risa. Sara tiene 90 años y sabemos que ella no le creyó a Dios. Ella se rió, ¿no? Dijo, yo a mis 90 años voy a tener un hijo. Y se reía. Y por esa razón le pusieron risa a Isaac. Pero después de eso, Dios permite que parezca que el sueño se muere. Porque le dice a Abraham, después de que el chico ya había crecido, le dice, entrégame a tu hijo en sacrificio. ¿Verdad? Y ese es el callejón sin salida que muchas veces nosotros enfrentamos y es el momento en donde nuestra fe se cae. Y es el momento en donde tenemos que sortear con la dificultad, con que nos parece que todo se dañó, que ese proyecto ya no va a ir, que ese plan ya no se va a dar, que el Señor realmente tiene un humor muy simpático y nos hizo ilusionar y finalmente nada, ¿verdad? Y Abraham esperó 100 años por un niño. Pero de pronto Dios le dice, oye Abraham, ¿no? A propósito y aprovechando la ocasión que estamos charlando, ofréceme un sacrificio, que sea tu hijo, ¿no? Muy simpático parecía, ¿no? Así que, ¿qué pensaría Abraham? ¿Acaso es un chiste? ¿Será que Dios tiene un humor así medio sarcástico? Y yo me imagino que él debió sentirse bastante desesperado por un tiempo, ¿verdad? ¿Cómo sabemos si estamos en un callejón sin salida? Pues es porque nos damos cuenta que realmente
la cosa no salió, la cuestión no funcionó. Nos damos cuenta de que todo ese sueño, ese proyecto se cayó. Y pensamos, no, quizás yo construí un castillo de naipes. Y empezamos a desesperanzarnos. Y algunas personas están en un callejón sin salida en este momento, o estamos en un callejón sin salida en este momento, porque es una de las etapas de la fe. Son situaciones en donde pensamos que realmente quizás nos equivocamos. Y es como un momento en donde el Señor nos permite hacer una reflexión profunda de nuestra relación con Él, para evaluar si realmente nosotros hemos actuado de acuerdo con su voluntad o no, o hemos fallado en algo, debemos corregir alguna cosa. Algunas personas están en un callejón sin salida por temas de salud, por temas de presupuesto, por temas de relaciones. Algunos están desesperanzados con la situación que están viviendo, con un plan, con un proyecto que el Señor les ha entregado. Y dicen, no, esto voy a tirar la toalla, más bien voy a dejarlo así porque esto me está trayendo muchos problemas y quizás eso esté fuera de nuestro control. Pero realmente lo que está haciendo el Señor es que el Señor nos está preparando. Esa es la fase más importante de nuestro proceso de fe. Es cuando nosotros tenemos que sacar esa fuerza interior y esa fe y empezar a creer como creyó Abraham contra esperanza. Porque es que en ese momento ya se perdieron las esperanzas, ya pensamos que todo se cayó. Y vemos que las circunstancias son totalmente adversas y que no hay salida. Y ahí es cuando el Señor nos empieza a preparar. Y entre más grande sea la salida, mayor es la desesperanza que podamos tener en un momento dado. Entonces vemos que las etapas de la fe son primero un sueño, después una decisión, después un retraso, después una dificultad, después viene el milagro, pero después viene el callejón sin salida. Es cuando vemos que, caray, hombre, yo creo que ya lo eché todo a perder. No, la cosa ya no funcionó, ya no salió, ya no se dieron las circunstancias, las cosas como nosotros estábamos esperando, todo ese esfuerzo, todo ese trabajo, toda esa esperanza, toda esa oración, realmente se fue a la basura y pensamos que la cosa se queda ahí. Y de hecho muchos estamos en esa etapa en este momento, pero es una etapa para evaluar nuestra fe. Es una etapa en donde nosotros tenemos que hacer realmente una retrospectiva de nuestra vida espiritual y tenemos que saber si estamos creyendo a las promesas de Dios o estamos mirando solamente las circunstancias. Y es cuando nosotros, si mantenemos la fe, como la mantuvo Abraham, entonces nos vamos a dar cuenta de que el Señor está a puertas de llevarnos a la liberación. Es cuando se produce el gran milagro. Y finalmente, cuando Abraham estaba allá a punto de sacrificar a su hijo, el Señor le dice, detente Abraham, no dañes al chico, ¿verdad? Y aparece un carnero enredado entre las zarzas. Y ahí es cuando vemos realmente la gloria de Dios después de todas esas etapas de la vida, de la fe. Y ese camino de la fe es un camino que realmente puede ser tan tortuoso como nosotros lo miremos. Y va a ser tan tortuoso como nosotros queramos que lo sea. Pero nosotros, si conocemos cómo Dios está obrando en nuestra vida y cómo obra generalmente Dios, podemos entender que estamos en una etapa del camino de la fe. Y esa etapa implica que tenemos que fortalecer nuestra fe. Y tenemos que persistir y tenemos que seguir y perseverar en la fe. Dice la palabra de Dios que Abraham creyó en Dios que da vida a los muertos y que crea algo de la nada. Y eso es la definición de un milagro realmente. O Dios da vida a algo que estaba muerto o Dios crea algo de la nada. Y así puede pasar con los proyectos que nosotros tengamos, con los planes que nosotros tengamos, con los sueños que el Señor nos haya dado. Hay un momento en que vemos que ¡pum!, se acabó todo y que no hubo nada ya. Pero hay que seguir creyendo contra esperanza, ¿verdad?
como lo hizo Abraham. Muchas personas tienen su proyecto de matrimonio ya totalmente desbaratado, su matrimonio destrozado, pero hay que perseverar. Lo escuchábamos hace unos días sobre una situación particular, pero hay que perseverar, y si perseveramos, nos vamos a dar cuenta que esa etapa que nosotros vivimos era una etapa que era necesaria para fortalecer nuestra fe también y para que el milagro se pudiera dar. Porque muchas veces esas percepciones que nosotros tenemos de las circunstancias las estamos mirando con los ojos humanos y no con los ojos de la fe, no con los ojos de Dios. Y vamos a ver cómo Abraham estaba mirando con los ojos de Dios. Y es increíble cómo él pudo sobreponerse en su humanidad, en sus sentimientos, en sus emociones, porque tenía una confianza profunda en Dios. ¿En qué puso Abraham su fe? ¿En sí mismo? No, ¿verdad? ¿En sus sentimientos? Tampoco. ¿Puso su fe en la fe? No, tampoco, ¿verdad? ¿Él puso su fe en un pensamiento positivo? No, tampoco. El pensamiento positivo no cambia. Muchas veces el pensamiento positivo es importante cuando nosotros podemos controlar algo y decimos, hombre, yo voy a hacer este trabajo, pero lo voy a hacer bien, y entonces me concientizo y tomo la determinación de hacerlo muy bien y declaro que lo voy a hacer bien, y ese pensamiento positivo quizás me ayude a hacer algo mejor de lo que haría si no tuviera ese pensamiento positivo, pero realmente no tiene nada que ver con la fe. La fe tiene que ver con lo que no está bajo mi control, lo que está bajo las manos y la dirección y el control de Dios. Y algunas veces nos hemos sentido en la situación de esa fe muerta, prácticamente, ¿no? Dice la palabra en Romanos 8:18, dice, cuando la esperanza estaba muerta en él, Abraham continuó esperando en fe, confió en la palabra de Dios. Y a veces nosotros tenemos la palabra de Dios, pero vemos las circunstancias que son totalmente negativas y adversas. Pero hay que aprender a seguir creyendo a pesar de las circunstancias. ¿Alguna vez se han sentido así? Muchas veces, ¿verdad? Nos hemos sentido así. Pero hay que aprender a sacar esa fe por encima de las circunstancias y empezar a mirar las cosas con los ojos que Dios las ve. ¿Cómo sabemos que a veces perdemos ya la esperanza? Cuando empezamos a decir, no, yo nunca voy a hacer eso, yo nunca lo voy a lograr, ¿no? Nunca voy a dejar ese vicio, nunca voy a superarme, no volveré a ser feliz, nunca vamos a tener un hijo, o nunca me voy a casar, ¿verdad? Y la esperanza muere dentro de nosotros cuando realmente nos olvidamos de la fe. ¿Pero qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer cuando la fe está amenazada por las circunstancias? Algunas personas dicen, no, yo tiro la toalla y me voy de vacaciones más bien, ¿verdad? Y se van y se olvidan del tema. Pero no es lo que tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que seguir confiando en la palabra de Dios. Tenemos que creer contra esperanza. Pero analicemos cómo se fortaleció Abraham, porque realmente es admirable la posición de Abraham. Yo creo que nadie sería capaz de ir y ofrecer su hijo y sacrificarlo para el Señor. Primero que todo, él sabía que él era Dios y que Dios tiene capacidad para resucitar a los muertos. Así que tal vez él pensó, bueno, ok, yo voy a sacrificar a mi hijo, pero Dios lo va a resucitar después. Él pudo tener esa esperanza, ¿verdad? Y eso lo fortaleció a él también. En segundo lugar, vemos que cuando el sirviente le preguntó, él dijo, volveremos. No dijo volveré, dijo volveremos. Él tenía todas las intenciones de volver con su hijo y así lo declaró.
Así que él declaró la situación diferente a las circunstancias, ¿no? Porque si él llevaba a su hijo para ofrecerlo en sacrificio, él guardaba la esperanza de que quizás Dios lo iba a resucitar. Y por lo tanto le dijo a su sirviente, no se preocupe que nosotros vamos a volver. Y la otra manifestación de la fe de Abraham es que cuando su hijo le dice, bueno, aquí llevamos la leña, llevamos el fuego, pero ¿dónde está la ofrenda? ¿Dónde está el cordero? Y él le dijo, tranquilo, que Dios proveerá. ¿Amén? Entonces, note que esa fe es una fe bastante poderosa y se basa en las promesas de Dios. Dios le había dicho que él sería una nación grande y que le daría una gran descendencia. Pero el Señor prueba nuestra fe. Y muchas veces pasamos por esa gran prueba de nuestra vida y flaqueamos y caemos. Y volver a crecer en la fe es un proceso largo, porque esa experiencia de cuando nosotros tiramos la toalla y dejamos ese sueño de Dios a medias o frustrado, pues indudablemente nos está marcando para que después no tengamos la capacidad de creerle a Dios, porque decimos nos va a pasar lo mismo, mejor no me ilusiono, ¿verdad? Así somos nosotros. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer cuando Dios nos diga, necesito que sacrifiques el más grande de tus sueños? Necesito que sacrifiques lo que más quieres. ¿Cuál va a ser nuestra actitud? Tenemos que aprender de Abraham. Tenemos que aprender que tenemos que mirar las cosas con los ojos que Dios las ve, y si Dios nos está pidiendo algo, es porque Dios tiene un plan especial para que nuestra fe crezca, para glorificarse en nuestra vida. Tenemos que creer para ver, no como Santo Tomás. Ver para creer, ¿no? Y cuando Dios le probaba a Abraham, siguió confiando en Dios y en sus promesas. Así que él ofreció a su hijo Isaac. Y dice en Romanos 8:18, aunque parecía que la esperanza de Abraham no podría realizarse, sí llegó a ser el padre de muchas naciones, exactamente como Dios lo había prometido. Él creyó en esperanza y contra esperanza para llegar a ser el padre de muchas naciones, conforme a lo que el Señor le había dicho. Así será tu descendencia. Tenemos que creerle a Dios. Una promesa es tan válida como la integridad de la persona que la promete. Y si nosotros creemos en Dios y creemos que Dios es un Dios íntegro, tenemos que creerle a ciegas. Tenemos que creerle al Señor a pesar de las circunstancias. Las cosas no son tan sombrías como a veces las vemos, porque los vemos con los ojos de las circunstancias, con nuestra carne. No los vemos con los ojos de Dios y no los vemos dentro de los planes de Dios. Los discípulos siguieron a Jesús por 3 años y pensaron que Él era el Mesías, iba a ser el Rey de Israel y que ellos iban a ser los ministros de despacho y que iban a ser los que iban a estar allí en medio de la nobleza y iban a ser los jerarcas del gobierno. Y de pronto ven a Jesucristo allá colgado en un madero. ¿Qué pasó en ese momento? Una desesperanza terrible para ellos, ¿no es cierto? Ellos piensan que se acabó todo. Y ahí fue el callejón sin salida de ellos. Una situación supremamente difícil, muy confrontante, que debió afectar mucho su fe, a tal punto que Santo Tomás dijo, hasta no ver, no creer, ¿no? Tenemos que reconocer los hechos y las circunstancias a través de la fe. A veces la fe se debilita porque no consideramos realmente las circunstancias y lo que Dios puede hacer con nuestra vida.
En Romanos 8:19 dice, sin debilitarse en su fe, reconoció el hecho de que su cuerpo estaba como muerto y que también estaba muerta la matriz de Sara, pero él no flaqueó con incredulidad. Hay que tener una fuerza tremenda para permanecer en fe. Y el versículo 19 dice, a través de la fe consideró los hechos. Entonces, ojo, tenemos que aprender a considerar los hechos a través de la fe. Y aquí Abraham reconoce que él y su mujer han pasado los días de tener hijos. Él tiene 99 años, su mujer tiene 89 años, y es médicamente imposible que vayan a tener hijos. Pero él no niega los hechos, él reconoce la condición que cada uno de los dos tenía. Pero los enfrentaron con fe. La fe no ignora la realidad. La fe no pretende que no haya problemas, de que no existan los problemas. La fe actúa como si no hubiera ninguna dificultad. La fe no niega las circunstancias. Y mucha gente piensa que fe es negar las circunstancias. Pero fe es enfrentarse con los hechos de la vida sin que nos desanimemos por ellos. No es negar que tengamos problemas. Es reconocer que tenemos problemas, pero que con la ayuda de Dios vamos a salir de ellos. Amén. Hay algunas corrientes cristianas que dicen que nosotros tenemos que negar los problemas. Que si la persona está enferma, no diga que está enfermo, porque lo está declarando con su boca y está afirmando que sí está enfermo. Entonces dice, no, yo no estoy enfermo. Ahí salió un diagnóstico de cáncer, pero eso no es mío. ¿Sí? ¿Lo han escuchado? Yo sé que sí, yo he escuchado muchas veces esas declaraciones de fe. Pero al contrario, en vez de decir, hombre, sí salió ese diagnóstico, pero dice en la palabra de Dios que Jesucristo llevó en sus llagas toda enfermedad y toda dolencia, así que yo renuncio a ese diagnóstico, lo anulo en el nombre de Jesús y declaro sanidad en el nombre de Jesús y remito esa enfermedad a las llagas de Jesucristo. Eso es una declaración de fe. Amén. No decir, no, yo creo que fue que se equivocaron, eso no es mío. Hay que reconocer las circunstancias, y cuando nosotros reconocemos las circunstancias, definitivamente vamos a poder quebrantar las circunstancias con las promesas del Señor. Negar las circunstancias no es fe. La fe pide que nos enfrentemos con la realidad, sin desanimarnos por las circunstancias que estamos viviendo. A veces nos quedamos agarrados a unas cosas, a unas circunstancias, a unas relaciones que ya no funcionan y no deben funcionar, que definitivamente las hemos evaluado y nos hemos dado cuenta que no son ni convenientes, ni adecuadas, ni nos sirven, ni nos ayudan a crecer, ni son aceptadas, pero seguimos ahí, ¿verdad? Y hay un dicho muy popular que dice que cuando el caballo se murió ya nos toca bajarnos del caballo. Pero a veces seguimos montados ahí en el cadáver del caballo, ¿no es cierto? Y a veces queremos dejar que empecinarnos, ¿no? A que ese negocio tiene que seguir funcionando, y resulta que no. Ya no se venden discos, ¿no? Pues ya no se venden cassettes, ¿no? Los CDs ya pasaron de moda, ya cambiemos de mentalidad. Lo que pasó, pasó, ¿no es cierto? Así que tenemos que bajarnos del caballo. Pero hay un secreto importante dentro de este proceso que estamos estudiando, y es que tenemos que alegrarnos, ¿no? Y alabar al Señor con anticipación. Qué tremendo, ¿no? Ser agradecidos es que cuando el Señor nos hace el milagro y todo lo demás, nosotros decimos, gracias Señor por lo que has hecho, ¿verdad? Pero en este caso, miren lo que dice el versículo 20 de Romanos 4. Dice, Abraham nunca dudó, creyó a Dios, pues su fe y su confianza se hicieron cada vez más fuertes. Y alabó a Dios por sus bendiciones, incluso antes de que sucedieran. Tremendo eso, ¿verdad? O sea, en las épocas de dificultad estaba alabando al Señor por las dificultades que se estaban preparando.
Él estaba completamente seguro de que Dios era capaz de hacer cualquier cosa que hubiera prometido. Y Romanos 12:12 dice, deja que tu esperanza te mantenga alegre. Sé paciente en tus problemas y ora constantemente. Amén. Entonces vemos que Abraham alabó a Dios por sus bendiciones aún antes de que sucedieran. Y esto realmente se llama fe. Amén. Cuando nosotros le damos gracias a Dios por algo que nos ha hecho, es agradecimiento. Pero cuando estamos dándole gracias al Señor, aún antes de que sucedan las cosas, simplemente porque creemos en la promesa, porque sabemos que estamos en determinada etapa del camino de la fe, le damos gracias a Dios porque se presentó la circunstancia, porque sabemos que es una prueba de fe, es una circunstancia que nosotros tenemos que superar. ¿En qué? En fe, creyendo contra esperanza, ¿no es cierto? ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús y Lázaro, Jesús fue a la tumba y la gente le pidió que resucitara a Lázaro? Y él dijo, sí, ya voy. Y pues de hecho, le estaban pidiendo que fuera a visitar a Lázaro con anticipación y él dilató la cosa hasta que Lázaro murió. Y de hecho llegó y le dijeron, Señor, ahí está Lázaro, tú puedes hacerlo. ¿Y qué hizo Dios? ¿Qué hizo Jesús? Él oró al Señor y le dijo, Padre, gracias porque me has escuchado. Amén. Y después de eso, sí dijo, Lázaro, sal fuera, ¿verdad? Dando gracias a Dios por adelantado, motiva a Dios para que el milagro suceda. Y vemos que hay diferentes tipos de liberación. Liberación es sanidad, ¿no? Sanidad es liberación de la ruina, de la enfermedad, ¿no es cierto? Y de la condenación eterna. Entonces hay una liberación que puede ser circunstancial. El Señor puede cambiar las circunstancias en un momento dado para que, de acuerdo con lo que nosotros estamos esperando, las circunstancias cambien y finalmente ya sucede el milagro, pero no siempre va a ser así. Él va a hacer muchos milagros en nuestra vida, pero no siempre va a cambiar la situación. La otra liberación puede ser que el Señor nos cambie la forma de pensar y que quizás nosotros estábamos empecinados en algo que no era realmente la voluntad de Dios y Él nos lleva a la liberación y nos hace pensar que hay una alternativa diferente y hay una forma diferente, que es la liberación personal, en donde el Señor nos cambia a nosotros mismos. Amén. Pero hay otra liberación también que es la de última instancia, ¿no? En donde no hay ningún dolor en la vida y el cielo lo va a aliviar todo. Un día vamos a un sitio donde no hay dolor, donde no hay lágrimas, donde no hay sufrimiento. Y esa es la última liberación que el Señor nos ofrece. Amén. Dios no nos ha prometido que todas las personas vayan a vivir todo el tiempo que nosotros queramos. Dios no ha prometido que no vamos a tener dificultades en la vida. Al contrario, Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él no ha prometido quitarnos todo el dolor, Él ha prometido darnos la fuerza y la fe para poderlo remitir a las llagas de Jesucristo y podernos desprender de Él. Pero Él ha prometido que un día nos dará una liberación de última instancia, en donde vamos a estar en un sitio donde no hay dolor, donde no hay lágrimas, donde no hay sufrimiento, donde no hay tristeza. Oremos. Padre Celestial, Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Te damos gracias por tu amor. Te damos gracias, Señor, porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, Señor. Yo te doy gracias, bendito Dios del cielo, por estas etapas de la fe, Señor, que hemos podido aprender hoy, Señor, las cuales nos reconfortan, Padre Celestial, para poder enfrentar cada una de ellas, Padre Celestial. Te damos gracias, bendito Dios del cielo, por tu misericordia, por tu amor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, porque allí están escritas todas las cosas, Señor, para que nosotros podamos entender como tú obras en nuestra vida, Señor, y que a través de estos ejemplos, Señor, y de estas experiencias de los grandes hombres de la palabra, de la Biblia,
podamos nosotros también, Señor, creer en esperanza y contraesperanza, Padre Santo. Yo te ruego, bendito Dios del cielo, que tú nos ayudes, Padre Celestial, a fortalecernos en la fe, Señor, y que podamos mirar, Señor, todas las circunstancias que estemos enfrentando con los ojos que tú los ves, Padre Celestial, no con nuestros ojos carnales, Señor, no con nuestras con nuestra carnalidad, Señor, no con nuestras emociones, no con nuestros sentimientos, Señor, sino con tus propósitos, Padre Santo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Dios, y te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Amén y amén. Bueno, familia, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este día. Nos estaremos viendo la próxima semana. Feliz día.